Bueno, el ejercicio nos pide la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas. El campo eléctrico, o la intensidad del campo eléctrico que genera esa carga Q1, Q2 y Q3. Q1 y Q2 son negativas, como se ven los datos, mientras que Q3 es positiva. Bueno, la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas será, aplicando el principio de superposición, la suma de las tres intensidades del campo generada por Q1, Q2 y Q3 respectivamente. Empecemos con la primera carga, Q1. ¿De acuerdo? El campo o la intensidad del campo eléctrico que genera la carga Q1, dado que es negativa, pues estará dirigido hacia la carga. Vamos a dibujarlo, por lo tanto, en el punto O, la intensidad del campo eléctrico, que voy a llamar E1, tendrá esa dirección y ese sentido. E1 será igual a la constante eléctrica por la carga que genera el campo en valor absoluto, dividido entre la distancia que hay entre la carga Q1 y el punto donde quiero calcular la intensidad del campo, por un vector unitario que me defina su dirección y su sentido. En este caso, el vector unitario, como veis, está apuntando hacia la parte positiva del eje Y, por lo tanto, ese vector unitario es el vector unitario J. Sustituyendo valores, nos quedaría 9 por 10 elevado a 9. La carga Q1, que hay que pasarla a coulombios, nos quedaría 7,2 por 10 elevado a menos 6. Fijaros que he obviado el signo menos, le he dado valor absoluto, ¿de acuerdo? Es una de las dos estrategias que teníamos para resolverlo, dividido entre la distancia. Si la distancia que hay entre la carga Q1 y el punto en cuestión es de 6 metros, esto es 36. Y el vector unitario, como veis, es el vector J. Sustituyendo valores, a mí me sale 1800 J, dirección y sentido, Newton partido Colombia. Bien, E2. E2 será la intensidad del campo que genera la carga Q2. Vamos a dibujarlo. Q2 también es negativo, luego E2 tiene que estar dirigido hacia la carga Q2. Y E2 será la carga Q2 dividido entre la distancia al cuadrado por un vector unitario que me defina la dirección y sentido de E2. En este caso, ese vector unitario es este de aquí, que ya es un poco más complejo que el anterior. Sustituyendo valores nos quedaría 9 por 10 elevado a 9, la constante, por el valor de la carga, 40 por 10 elevado a menos 6, dividido entre la distancia al cuadrado. Como la distancia que hay entre Q3 y el origen es de 8 metros, aquí tengo un triángulo rectángulo cuyos catetos son 8 metros y 6 metros. Luego la hipotenusa vale 64 más 36, serían 100, su raíz cuadrada 10, como está el cuadrado, pues 100. Y ahora por un vector unitario, vamos a calcular ese vector unitario. Ese vector unitario, vamos a ponerlo aquí, tiene que tener una componente positiva de la X y de la Y. Está apuntando al primer cuadrante. Por lo tanto, podemos decir que es 8Y más 6J. ¿De acuerdo? Bien, pero eso no es un vector unitario. Ese no tiene módulo 1. Para que tenga módulo 1 lo tenemos que dividir por su módulo. Es decir, el módulo vale 10, pues el vector unitario que estoy buscando es 8 décimos de Y más 6 décimos de J. Por lo tanto, multiplicaríamos por 8Y partido 10 más 6 partido 10 J. Realizando operaciones, a mí me sale 2880 Y más 2160 J Newton partido Colombia. Ya tengo esos dos. Vamos a calcular E3. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia. E3 es el campo, la intensidad del campo, debido a la carga Q3. Como Q3 es positiva, las cargas positivas se comportan como manantiales, luego sale hacia afuera. Lo haríamos de esta manera. Esta sería E, o es
la representación de E sub 3. ¿De acuerdo? Luego E sub 3 es la constante, de nuevo, por Q sub 3 dividido entre la distancia, sería 8, por un vector unitario que me defina la dirección y sentido del campo. Es decir, que U, en este caso, sería este. Y como está apuntando hacia la parte negativa, ya sabemos que un vector unitario que me apunta hacia la parte negativa del eje Y es el menos I. Sustituyendo valores nos quedaría 9 por 10 elevado a 9 por Q sub 3, que es 6,4 por 10 elevado a menos 6 coulombios, dividido entre 64 y un vector unitario que me define su dirección y su sentido, es decir, menos I. Calculando o haciendo operaciones se obtiene un valor de menos, lógicamente está apuntando hacia la parte negativa del eje X, menos 900 I newton partido coulombo. Luego ya tengo los tres campos, las tres intensidades que generan cada una de las cargas. ¿Cuál es la intensidad en el punto cero? Bueno, pues la intensidad en el punto cero tenemos que aplicar el principio de superposición y nos quedaría E sub 1 más E sub 2 más E sub 3. Allí marcados en verde tenemos E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Sumando las I con las I y las J con las J, se obtiene un valor de 1980 I más 3960 J newton partido coulombo. Luego, este es el resultado de la primera pregunta del ejercicio. Tal como está expresado, de ahí podríamos sacar el módulo, si le calculamos el módulo a ese vector, y podemos sacar también la dirección con el ángulo que forma ese vector, por ejemplo, con el eje X. El segundo apartado, está aquí, nos están preguntando por la fuerza que ejercería el campo sobre una carga de menos 1 microcoulombo que la situemos ahí en el origen. Bueno, como tenemos la intensidad del campo eléctrico en ese punto, pues sabiendo que E sub 0 se define como la fuerza por unidad de carga, esa fuerza vale E sub 0 por Q. Con la salvedad, aquí hay que tener en cuenta que a la carga Q tenemos que respetarle su signo, ahí no es el valor absoluto, ¿de acuerdo? Bien, en este caso nos quedaría 1980 I más 3960 J, que lo multiplica por la carga que es menos 1 microcoulombo, que es menos 1 por 10 elevado a menos 6 coulombo. Esto nos da 1,98 por 10 elevado a menos 3 y, menos 3,96 por 10 elevado a menos 3 J newton. Hoy está apuntando directamente menos I menos J hacia el cuarto cuadrante. Nos da este valor. Y es el valor de la fuerza que nos están pidiendo.